Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de Enbolsa.net y hoy estoy con vosotros para mostraros un videoanálisis sobre el mercado europeo y sobre las distintas industrias y supersectores que lo componen, tratando de llegar a la conclusión de si tenemos algunas posibilidades de invertir en algunas compañías específicas dentro de algunos sectores que conforman eh, el global de las acciones que cotizan en la economía europea, ¿no? Bien, lo primero que les muestro es una tabla donde aparecen básicamente registradas las 10 industrias europeas y lo que las hemos ordenado, en primer lugar, las hemos ordenado por la fase dinámica en la que se encuentran cada una de estas industrias. Como pueden observar, se valoran en niveles de 1, 2, 3 y hasta 4. En el caso de Europa no hay ninguna industria que esté en la zona 4 de fuerza dinámica. Les recuerdo que cuando hablamos de fuerza relativa, podemos tener en cuenta la fuerza relativa estática, que es la normal o la convencional, la que la mayoría de los usuarios utilizan, que consiste en comparar un activo contra un índice de referencia, contra un activo de referencia en concreto, contra otro, para ver si la fuerza relativa de este con respecto al siguiente pues es mayor o menor, es positiva o negativa. Luego, aparte de esa fuerza relativa estática, también tenemos la dinámica. Y esa es la que valoramos aquí. La fuerza dinámica o la fuerza relativa dinámica está conformada por dos ratios, ¿no? Por la fase dinámica normalizada que le llamamos y por la fase dinámica de la fuerza estática esta que estamos hablando, porque esa fuerza estática realmente sigue un movimiento, ¿no? Atendiendo a esos dos factores, dependiendo de cómo estos factores estén, pues estaremos en una fase 1, que es la más óptima para invertir, una fase 2, que sería una fase de corrección dentro de una tendencia alcista, pues una fase correctiva que puede dar lugar a la siguiente fase 1 o incluso dar lugar a una fase 3, que sería, digamos, la fase de tendencia bajista, la fase más negativa para invertir dentro de un activo, y luego la fase 4, que podemos hablar que es como la fase de recuperación. Bueno, pues en este caso tenemos a la industria tecnológica, a los bienes de consumo y a los productos industriales dentro de la fuerza de la fase dinámica 1 y por lo tanto los más positivos. Bien, para valorar los distintos supersectores que conforman esta fase, si os fijáis aquí os muestro una gráfica donde aparecen los cuatro timings, o los cuatro posibles momentos dentro del ciclo de rotación de un activo. Si os fijáis aquí, este es el ciclo de rotación, la fase dinámica 1 que les mostraba anteriormente, esa sería la fase dinámica 2. Aquí tenemos la fase dinámica 3 y aquí tenemos la fase dinámica 4. Si se fijan, esta sería la más positiva, luego entraremos en una fase correctiva, tendencia bajista, recuperación de esa tendencia bajista. Bueno, pues en este ciclo de rotación lo que he hecho es marcar las industrias de automóviles, el supersector de automóviles y recambio, que como sabéis, los automóviles y recambios conforman parte, son uno de los supersectores que conforman los bienes de consumo. Junto a ello le he puesto la comida y bebida, food and beverage, que son el otro de los supersectores que lo conforman. Y por último, los bienes personales del hogar, que son los tres supersectores que conforman los bienes de consumo. Bueno, pues si os fijáis, tenemos a los automóviles pasando de fase 4 a fase 1, por lo tanto muy interesante. Tenemos la bebida y la comida pasando en una clara decadencia de fase 1, por lo tanto entrando ya en una fase correctiva importante. Y tenemos los bienes personales en una fase 2, habiendo pasado ya, digamos, a una etapa de declino o de una etapa de declive en su movimiento alcista. Por lo tanto, evidentemente, entre los bienes de consumo cabe destacar a los automóviles y recambios. Bien, como saben, estas fases se dividen en 1, 2, 3 y 4 porque el mercado funciona de manera cíclica. Para que vean un ejemplo de cómo funciona este mercado de manera cíclica, voy a pasar a mostraros una gráfica muy interesante donde se ve el ciclo de rotación de los distintos activos. Como pueden ver, aquí actualmente tenemos marcados los automóviles y los bienes y servicios industriales. ¿Por qué? Bueno, porque son los que están pasando de fase 4 a etapa 1, fase dinámica 1, y por lo tanto son los más proclives para la inversión en el corto plazo. Por lo tanto, pueden mantenerse en etapa 1, y por lo tanto en una etapa positiva durante un tiempo considerable. Entonces, si se fijan, lo que vamos a hacer básicamente es comenzar el ciclo de rotación desde una etapa, fíjense, hemos empezado
prácticamente el ciclo de rotación en el mes de julio, a principios del mes de julio, y fíjense cómo tanto los bienes industriales como los automóviles y recambios se encuentran en una etapa 2, pero una etapa 2 de decadencia. Por lo tanto, lo normal es que el ciclo los lleve de una etapa 2 a una etapa 3, de una etapa 3 a una etapa 4, y de la 4 entren en la 1. Eso es lo que nosotros llamamos rotación. Observen cómo a medida que el tiempo va pasando, fíjense cómo se va moviendo, cómo ya los dos, tanto los bienes y servicios industriales como los automóviles y recambio han pasado ya de la etapa 3 a la etapa 4, de la etapa 2 a la 3. Eso quiere decir que en la etapa 3, por supuesto, no hay que invertir, y ahí es donde, digamos, estamos en el peor momento de la fase de rotación de estos activos. Y estamos hablando que esta se produce en los meses de agosto, más concretamente en la semana del 28 de agosto. Si seguimos con el flujo de rotación, vemos cómo ya los bienes industriales han pasado de la etapa 3, ya han rotado a la etapa 4. Por lo tanto, esta es la antesala, es la fase donde después del declive o después de la decadencia entramos en una fase de recuperación y luego entraremos en la fase de liderazgo. Vemos también los automóviles como ya comienzan a mejorar y van buscando la etapa 4. Se ve la rotación como pasan. Los automóviles ya entran con un ciclo de rotación de etapa 2 a etapa 3, ya están entrando en etapa 4, y lo natural y normal es que pasemos de una etapa 4 a una etapa 1. Por eso les decía que actualmente vamos a dirigir nuestra atención fundamentalmente a los automóviles y recambios y a los bienes y servicios industriales en Europa, porque son los que tienen una proyección de futuro de corto medio plazo más favorable para los próximos meses. Si terminamos el ciclo de rotación, observemos cómo en la actualidad ya ambos han cruzado la frontera entre la etapa 4 y la etapa 1. De ahí que les haya querido enseñar tanto a los automóviles como a los bienes industriales, porque si recuerdan, fíjense cómo lo que lidera actualmente en Europa son la tecnología, los bienes de consumo y los productos industriales. Productos industriales ya sabemos que está compuesto por dos subsectores. Uno son los bienes y servicios industriales y otra la construcción y materiales de construcción. Ambos, como ven, en la etapa 1. Y por último tenemos el sector tecnológico, que lo tenemos claramente favorable. Fijaros, aquí es donde está la tecnología, que está claramente en etapa 1. Por lo tanto, tecnología en etapa 1 presenta fuerza positiva estática, 0,82, presenta tendencia alcista y además fase dinámica 1, muy positivo. Luego tenemos los bienes de consumo que están en fase dinámica 1, como hemos visto, industriales en fase dinámica 1, ambos con fuerza estática positiva, las industriales muy cogiditas, con muy poca fuerza positiva, pero poca, y los bienes de consumo mejor. Por lo tanto, iríamos buscando la posibilidad de los automóviles y recambio. Como dije, la tendencia es bajista en todos los demás supersectores, solo quedaría la industria tecnológica con tendencia alcista. Bien, pues ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería buscar y analizar la industria del supersector de los automóviles y recambio. Como ven aquí, los automóviles y recambio, fíjense cómo el ciclo le hace pasar de una fase 2 a una fase 3, de una fase 3 a una 4, que es de recuperación, y después de eso viene una etapa 1, que es donde viene el movimiento ascendente. Ese movimiento ascendente termina pasando a una fase 2, que es de corrección, que puede llevar de nuevo a una fase 1 y por lo tanto continuación del movimiento alcista, o girar de la fase 2 a la 3 y convertirse ya en una etapa bajista. Y aquí tenemos como aquí comenzó la etapa 4 y ahora mismo se acaba de activar la fase 1. La fase 1 se activa cuando los dos indicadores, tanto normalizado como el dinámico, se colocan en positivo. Tanto uno como otro lo ven arriba, uno en rojo y otro en verde. Estos dos indicadores, cuando pasan a positivo, entramos en fase 1. Por lo tanto, los automóviles y recambio lo tenemos en fase 1 recién comenzada. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues lo que debemos hacer es buscar una herramienta que nos diga cuáles son las compañías en las que podemos invertir dentro de este sector. Para ello, nos podemos ir perfectamente a la base de datos de enbolsa.net. Dentro de su zona premium, entrando con el usuario y el password, podemos irnos a la base de datos. Dentro de la base de datos, seleccionar, primero tendríamos que colocar nuestro usuario y nuestro password. Una vez que tenemos el usuario y el password, nos vendríamos a la base de datos, elegiríamos la BD en bolsa, base de datos de en bolsa. Disponemos de 3 bases de datos, una de estacionalidad, otra mundial y otra de en bolsa. Y aquí seleccionaríamos Europa, nos daría igual el país de entrada. Una vez seleccionado Europa, iríamos a buscar, como hemos dicho, los bienes de consumo, y dentro de los bienes de consumo iríamos buscando los automóviles y recambio. Buscaríamos compañías que fueran de alta capitalización o de mediana capitalización, es decir, compañías importantes a las que pudiéramos invertir en acciones, y automáticamente nos sacaría una lista con todas las compañías en las cuales podemos invertir en toda Europa. En Alemania tenemos BBV, Continental, Daimler Chrysler, en Italia Fiat,
En el FTSE 100 británico GKN, en Francia tenemos Michelin, en Finlandia tenemos Nokian Renka, en el Euronext tenemos Peugeot dentro de Francia, dentro de Italia Pirelli, dentro de Alemania Porsche, Renault, Tenaris, Valeo o Volkswagen. Todas estas serían las alternativas. Bueno, una vez que tenemos todas estas alternativas, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente, un paso muy fácil, sería coger todas estas compañías y meterlas dentro de un software. VisualChart, ProRealTime, cualquier software con el que trabajen que puedan realizar un análisis. Una vez que tengan una lista, yo las tengo listadas dentro de Metastocks, pues dentro de Metastocks tengo el listado de estas compañías, las tengo colocadas en acciones, aquí la tienen, si se fijan, Europa, sector automóviles y recambio, tengo BMW, Continental, Daimler, Faurecia, Fiat, GKN, Michelin, Norma, bueno, pues aquí las tengo todas. Entonces, una vez que las tengo todas las compañías, las puedo seleccionar y lanzarle un screener de búsqueda. Pues bien, voy a lanzar un screener de búsqueda para todas esas compañías. Si se fijan, lo que voy a hacer ahora es rastrear ese sector y voy a rastrear esas 17 compañías europeas que me interesan porque conforman el supersector de automóviles y recambio, que es uno de los que acaba de pasar de fase 4 a fase 1 y por lo tanto los más proclives para la inversión en el corto medio plazo. Y una vez eso, lo que voy a hacer es un rastreo de estas compañías. Entonces me sale un report donde voy a ver la fase dinámica de cada compañía, la fuerza, su tendencia, su fase impulsiva o su distancia a nivel de stop. Bueno, pues directamente las ordeno y me voy a quedar solo con las más potentes, las que están en fase 1. Si se fijan, todas estas compañías son compañías de automóviles y recambio que están en fase dinámica 1, por lo tanto en la fase más proclive para la inversión. Pero es verdad que dentro de ellas no todas son fuertes, por lo tanto vamos a ir eliminando a las que no son fuertes. Estas tres las vamos a quitar. Michelin, Daimler y BMW no son fuertes con respecto a Europa. La fuerza relativa estática, no dinámica, esto mide la dinámica y esto mide la estática. Y nos quedamos ahora con estas compañías. Pero es verdad que de esas compañías solo me interesan las alcistas, por lo tanto, fuera Valeo, fuera Nokian, fuera Faurecia y fuera Continental. Finalmente me queda Renault, Plastics Omnium y Norman Group. Estas tres compañías tienen fase dinámica máxima o positiva, la máxima posibilidad de impulso, tienen la fuerza estática muy potente, las tres con respecto al mercado europeo, las tres están en tendencia alcista y las tres están en fase impulsiva. Por lo tanto, el siguiente paso sería abrir la gráfica de esas tres compañías. Una vez que hago las tres gráficas, tengo Norman, Plastic Omnium y Renault. Y aquí observen cómo las tres están en fase dinámica 1. La primera, claramente, los dos indicadores que marcan la fuerza dinámica están en positivo, los dos en positivo y creciente, y los dos en positivo, aunque en el caso de Renault, el indicador de fase impulsiva está levemente inclinado abajo. Por lo tanto, tenemos compañías muy buenas dentro de un sector con bastante posibilidad alcista a corto plazo, uno de los mejores en Europa para poder invertir a futuro, y tenemos las curvas de precios. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues simplemente buscar un punto de entrada técnico. Si se fijan, esta compañía es alcista y lo que está es una fase correctiva en formato A, B, C. Bueno, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues simplemente dibujar una recta directriz bajista y si se perfora, entrar al alza o incluso esperar que haya un giro y una superación al menos de 2 o 3 velas mínimas anteriores. Cuando esa superación, pues podemos entrar dentro de una fase 1, entrar buscando el movimiento de medio plazo. En este caso, en el caso de Norma Group, podría ser montada perfectamente en 49,50 o si esperamos un poquito más, podría ser en 50,5. Para el caso de Plastics Omnium, otra de las compañías, nos fijamos como también la tenemos en una tendencia alcista, la tenemos superando máximos. Bueno, pues en este caso podríamos buscar alguna posibilidad de apoyo, tanto en zona estática, que tenemos aquí una zona estática muy interesante con todos estos techos. Bueno, pues fíjense como aquí el precio ha frenado, pues esta zona de 27 sería una buena zona de compra. En el caso de que el valor no va a llegar a 27 y superara los niveles de 29,5, también podríamos elegir la compra de la compañía en 29,5 por superación de máximos anteriores. Y por último tenemos la compañía Renault, simplemente un aspecto técnico muy parecido al anterior, fase correctiva en formato ABC, y ¿qué podemos hacer? Pues simplemente esperar la ruptura de la línea 0B, como hemos dicho antes, o incluso simplemente esperar a los niveles de 90 para entrar posicionándonos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un proceso de selección de activos en base a la fuerza estática y la fuerza dinámica. El ciclo de rotación de fuerza dinámica es muy importante, ya saben que uno de sus precursores, uno de los mayores precursores de este ciclo de fuerza dinámica rotacional es Julius Kempener.
en base un poco a la teoría de flujos de capital, en base a la rotación, es en la que hemos hecho este estudio y hemos pasado de la industria a los supersectores, de los supersectores a las compañías cotizadas y dentro de las compañías cotizadas las hemos cribado por fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia y fase impulsiva. Bueno, pues nada más, este es mi videoanálisis de hoy, espero que les haya gustado y que les aporte calidad en su operativa y en su conocimiento sobre mercados. Un saludo.